Si hablamos de adicciones actuales, seguramente a muchos de nosotros se nos va a venir a la cabeza lo que es TikTok, las redes sociales y el absurdo tiempo en pantalla que tenemos tan alto. Pero si te dijera que esta adicción y este problema con el tiempo en los medios no es algo nuevo, que resulta que hace más de 200 años los libros, la lectura era algo sumamente peligroso, que veían que la lectura te iba a entorpecer en tus habilidades sociales y que generaba dependencia. ¿A que te suena muy similar este discurso? Hola, mi nombre es Jennifer y este es mi canal de YouTube donde subo videos sobre arte, historia, películas, series y todo lo que me gusta. Que si te gusta, suscríbete. Bueno, hoy quiero contarte cómo el internet no fue el que provocó este inicio de la adicción a la dopamina, de la que tanto se habla y se critica actualmente. Sé que muy probablemente ya han leído, escuchado o visto en el For You de TikTok el miedo constante al uso excesivo de las redes sociales y todo el tiempo que perdemos en la pantalla y los problemas que esto puede llegar a causar. Y si te digo que esto no es algo nuevo, que esto viene de muchos años atrás, ¿me creerías? Para entender esto un poquito mejor nos vamos a ir de viaje, nos vamos a situar en los años 500 y 1500 después de Cristo, en la famosísima Edad Media. Nos vamos a imaginar que éramos un campesino normal, un campesino promedio que quería distraerse con algo porque digamos que el tema de la peste nos tenía un poquito agobiados. Digamos que queríamos hacer algo simple, algo fácil como lo es leer un libro. Bueno, lamento arruinarte tus sueños, pero no podíamos. Para empezar, muy probablemente eras analfabeta. ¿Eso qué quiere decir? Que no podías ni leer ni escribir. Y segundo, no tenías un peso y seguramente no tenías ningún acceso a algún escrito. ¿Y esto por qué? Porque no eras parte de la nobleza ni del clérigo, que eran las únicas personas que podían permitirse llegar a tener un libro. Pero bueno, digamos que tenías suerte de haber nacido en una familia de la nobleza, una familia conocida y una familia con poder. Primero que todo, te costaría una gran parte de tu fortuna, ya que eran manuscritos copiados a mano en los monasterios, y si querías leer diferentes temas era un poco difícil. Solo podías leer sobre temas religiosos y a veces con suerte algo relacionado con la educación de las élites. Es decir, que en la Edad Media no teníamos romantasy, no teníamos enemy to lovers o los diferentes trends que hay con los libros, no había nada de eso. Pero bueno, la historia ahí no termina. Después llegan esos vestidos extravagantes, llega el humanismo, llega Leonardo da Vinci, llega el renacentismo. Por allá en esos años llega un alemán llamado Gutenberg que decidió inventar la magnífica imprenta. Esto cambia los papeles, esto cambia el juego, esto revoluciona el cómo vemos los libros, cómo vemos las lecturas y cómo vemos todo. Hay un gran cambio en la cultura al democratizar el acceso al conocimiento y permitir la producción rápida de libros. Esto marcando el inicio de la Edad Moderna. Aunque estos libros seguían siendo relativamente costosos, la lectura deja de ser exclusiva para el clero y comienza a llegar a comerciantes, a burgueses y a estudiantes. Las diferentes historias, los autores y las novelas empiezan a tomar un poco de fuerza, a popularizarse, y novelas como lo son Romeo y Julieta de Shakespeare, Don Quijote de Cervantes y El Príncipe de Maquiavelo, que empiezan a tomar mucho reconocimiento. Ya nos movemos un poquito al siglo XVIII y XIX, que empieza a masificarse un poquito más porque crean las bibliotecas públicas, donde ya la mayoría tenía acceso a libros, a escritos, a todo tipo de documentos. Surgen de ahí novelas más exitosas aún, panfletos políticos, y alcanzan un número creciente de lectores por todo el mundo. Y acá es donde llega lo interesante, porque toda esta expansión empezó a causar un poco de miedo en la sociedad. Había una preocupación colectiva, una preocupación social. Se empezaron a popularizar términos como lo eran lese-but, bibliomanía y lese-sucht. Todos estos tres términos englobaban casi lo mismo, que eran el uso excesivo y compulsivo de la lectura. Y se decía que esto llegaba a generar, por ejemplo, la pérdida del control del tiempo, desplazamiento de deberes sociales y laborales, absorción emocional e imaginativa. Y se criticaba fuertemente porque este consumo del medio era simplemente recreativo y no era por necesidad. ¿Todo esto no le suena un poquito familiar? Este es exactamente el patrón que se usa actualmente para definir una adicción conductual. Por ejemplo, actualmente con el TikTok y las redes sociales. Algo que me pareció muy interesante es que esta problemática o esta adicción a los libros afectaba en su mayoría a las mujeres y a los jóvenes, ya que eran los que se decía que tenían más tiempo libre y podían invertirle más tiempo a la lectura. Las mujeres que leían eran percibidas como distraídas y perdidas. Y entre los jóvenes hubieron muchos casos sorprendentes, pero uno de los casos más relevantes fue en 1774. Johann Wolfgang von Goethe publicó la novela Las penas del joven
Love and Weather, una novela que tuvo un impacto social enorme porque los jóvenes empezaron a imitar al protagonista, empezaron a imitar su forma de vestir, su comportamiento y en algunos casos extremos, su suicidio. Esto fue un caso bastante polémico para la época y actualmente por la repetición de estos hechos en la sociología se implementó un nuevo término que es el efecto Weather. El efecto Weather describe el fenómeno donde la cobertura mediática de suicidios aumenta el riesgo de imitación, especialmente entre personas vulnerables. Pero bueno, toda esta problemática no se quedó ahí solamente en los libros. Luego llegaron más problemáticas sociales como el uso excesivo de la prensa y de los periódicos. La idea en general era que las personas se volvían adictas a las noticias. Se temía que la lectura constante de prensa, especialmente sensacionalista, generara ansiedad, una atención dispersa y dependencia de la información, además de influir excesivamente en la opinión pública. Después, al principio del siglo XX, llega la radio, con los mismos problemas y el mismo miedo social que la radio controlara la opinión pública y que el público se volviera pasivo y dependiente. Como pueden ir viendo, podemos ver bastantes similitudes entre los diferentes medios. Pero bueno, ya después llega la televisión a finales del siglo XX y eso cambia el juego por completo. Eso ya era otro nivel y era un mundo desconocido en el que la mayoría quería entrar. Con él llegan las películas, las series, los realities y las novelas. Todo el mundo estaba completamente loco y fascinado con este nuevo invento. Casi se podría decir que cada familia tenía un televisor en su casa. Y ver televisión se convirtió en un hábito diario para la mayoría de la población. Y me apuesto a decir que hasta actualmente lo sigue siendo. Pero claramente ya después de todo el mundo haber probado la televisión, de haber visto qué era, empezó a generar problemas y miedos sociales. Otra vez, las personas solo se querían quedar viendo en su casa televisión y ya no hacían nada más. Y acá es donde llega la diferencia con los medios anteriores, porque la televisión fue el primer medio en ser acusado masivamente de hipnotizar a la gente, más específicamente a los niños, que eran a los que más le afectaba esto. No sé a cuántos de ustedes también les dijeron en su casa que de tanto ver tele se le iban a poner los ojos cuadrados y nuestros padres añoraban que cogiéramos un libro y que no estuviéramos pegados a esa televisión. O sea, la verdad me parece súper irónico que unos siglos antes los libros estuvieran tan mal vistos y ya después que llegan unos medios a los que le tienen más miedo, a los que no conocen, vuelven atrás a buscar los libros, a buscar otro tipo de estímulos. Y ya después de la televisión, ¿qué sigue? Finalmente llegamos a la adicción en la que tú y yo estamos comprometidos, en la que tú y yo estamos dentro. La adicción a las redes sociales. Esto es básicamente un revoltijo, una mezcla de todo lo anterior, solo que añadieron 3 puntos extra, 3 características extra, que son la interacción instantánea, la validación social y el contenido personalizado que tiene este medio. A diferencia de los anteriores, las redes sociales no solo informan y entretienen, sino que están diseñadas para captar y retener tu atención lo más que puedan. Todo esto mediante estímulos breves y repetitivos. A lo largo de la historia, como ya hemos podido ver en este video, cada medio ha generado un tipo de adicción cultural que inició, como ya vimos, con los libros, luego la radio, el periódico, la televisión y finalmente las redes sociales. Todo esto para embobar la gente, para cautivar tu atención y corromper tu moral. Hoy en día las redes sociales son vistas como la versión más extrema de este fenómeno. Lo curioso es que el patrón se repite. Lo nuevo llega a llamar la atención, provoca un poco de fascinación y al mismo tiempo despierta ese temor y ese juicio social. No estoy diciendo en lo absoluto que el abuso de estos medios sea inocuo, porque el exceso realmente sí puede ser dañino, el exceso de lo que sea, de libros, de radio, de televisión, de celular, todo este exceso es dañino, pero lo que sí es normal es que la sociedad reaccione así a lo desconocido. Además, quisiera agregar otro punto acá, que es que con el tiempo los estímulos se han hecho más cortos, porque mientras tú tenías que leer un libro y te demorabas horas, días leyendo un libro, llegan las redes sociales como el TikTok o los shorts de Instagram, donde tú bajas y sigues scrolleando y tus estímulos no son más de 5 segundos. Y si el video no te atrapa en el segundo 2, tú continúas y buscas otro. Entonces esa es la gran diferencia, de que ya el tiempo que le invertimos a esto no es el mismo. Eso no significa que antes fuera mejor y ahora actualmente es peor, sino que la velocidad y la intensidad del estímulo han cambiado y con ello también cambian nuestras formas de atención y adicción. En conclusión, la historia nos muestra que no somos los primeros ni seremos los últimos en encontrar esa fascinación en los medios ni en experimentar una relación estrecha e intensa con él. Comprender este patrón también nos ayuda a relativizar el miedo al cambio, pero no ignorar el problema real, que es el estímulo masivo. Por eso
eso debemos aprender a poner límites y a elegir conscientemente cuándo y qué vamos a ver y no simplemente consumir lo que nos pongan en bandeja de plata. Y ya, eso es básicamente todo lo que quería comentar en este video porque me pareció muy curioso, me pareció muy interesante investigarlo y ya, y espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó el video, déjenmelo saber, espero que se haya entendido un poco lo que quería retratar y ya, eso es todo, muchas gracias. Adiós.